Déjame ver. No, le acabo de dar el ingreso a alguien. No, no, en Ok. este momento no. Ah, no, listo, ya entró. Ya, hay una persona que dice, o sea, hay algo que dice Read AI, Meeting Notes, y eso es que está, ya estamos grabando la clase. Buenísimo, excelente. Sí, le acabo de dar el ingreso a alguien, pero lo que veo son dos manos levantadas. La María Angélica, que, ajá, yo no sé si no la ves levantado o si la levantaste por equivocación, la puedo bajar si quieres. Y Jaime también tiene la mano levantada, me parece. Jaime Herrera. La puedo No, eliminar, profe, profe, es ya. que se me activó la Yo alarma. la eliminé hace rato. Ah, bueno, entonces no hay problema, no hay problema. Buenísimo. Como les dije, cualquier cosa, si quieren intervenir en cualquier momento, pueden hacerlo sin levantar la mano. Entonces, bien, la idea hoy un poco es pasearnos por esa dimensión material. ¿Por qué fracasa esto? Y bueno, nos encontramos con, yo diría que quizás el elemento más relevante, eh, pero sobre el cual también suele pasarse de muy rápida forma, ¿no? De una manera muy a sobrevuelo, ¿no? Y creo que es importante para evidenciar, para olfatear cuáles son las dinámicas políticas que se están dando en lo doméstico en los Estados Unidos y cómo se están relacionando precisamente con las escuelas a cuyo debate estamos asistiendo, el realismo y el idealismo. Como ustedes saben, la propuesta de la creación de un sistema de seguridad colectivo que fuese capaz de alguna forma de constreñir esa propensión que ciertamente o no, pero que parecieran tener de alguna forma los estados y sobre todo los estados europeos, ¿no? En ese momento, por lo menos, a ir a la guerra, a la confrontación, surge de los Estados Unidos, surge de Woodrow Wilson. Y en el Tratado de Versalles, o mejor dicho, el Tratado de Versalles se va a convertir en el acta constitutiva de ese sistema de seguridad colectivo que va a pasar a llamarse en la historia como Sociedad de Naciones. El sistema, la Sociedad de Naciones no va a ser otra cosa, no va a pretender ser otra cosa que un sistema de seguridad colectivo. ¿Qué significa un sistema de seguridad colectivo? Un sistema en el que, bueno, evidentemente, no solamente hay reglas muy claras que de alguna forma van a servir para ordenar, para configurar la forma en la que los estados se relacionan entre sí, sino para castigar también, cuando sea necesario, a aquellos estados que de alguna forma rompan con la armonía que existe artificialmente, en este caso, no estamos diciendo que exista de forma natural, pero que artificialmente, a través de la existencia de ese organismo, a través de la existencia de ese sistema de seguridad colectiva, se ha logrado instaurar. Eso es un poco la idea central de todo esto. Bueno, esa idea que nace de los Estados Unidos, que nace del presidente Woodrow Wilson, no va a terminar logrando tener consigo la participación de los Estados Unidos. ¿Por qué? Y lo hemos dicho siempre, o lo hemos repetido, bueno, porque el Congreso de los Estados Unidos no permitió que esto sucediera. Pero lo importante no es, o digamos, lo más relevante no es el hecho de que no lo permitiera, sino las razones por las cuales no lo permitió. Y esto, por eso, como primer elemento de esta dimensión material del fracaso, quería traerles lo que se va a conocer como las reservas Lodge. ¿Sí? Reconoce como reservas Lodge porque corresponden a un senador, lo tienen ahí en pantalla, Henry Cabot Lodge, un senador republicano, recuerden, Woodrow Wilson es demócrata, el senador Lodge es republicano, un senador republicano que en 1919, ante el Congreso, va a presentar 14 reservas. Eso no es casualidad. Ustedes recordarán cuando hablamos de los puntos de Wilson que él presentó 14 puntos en su discurso en 1918 ante el Congreso norteamericano, entre los cuales hablaba, bueno, precisamente de la creación de un mundo que pudiera llegar a la paz, de ir en contra o cuestionaba tremendamente la forma en la que los europeos hacían diplomacia secreta, etcétera, etcétera. Bueno, Lodge va a construir su discurso, digamos, de alguna manera, de 14 reservas, en el que va a poner en la discusión doméstica de los Estados Unidos varios elementos, pero entre ellos van a poner elementos que tienen mucho que ver con lo que va a seguir siendo en adelante un elemento central en el pensamiento del realismo, y es el tema de la soberanía. ¿Okay? El tema de la soberanía bajo un rol importantísimo. Una de las primeras cosas que cuestionaba Lodge en sus reservas era lo que pasó a conocerse como la cuestión o el problema del artículo 10, el artículo X, ¿no? Pero es el artículo 10 del Tratado de Versalles. ¿Por qué? Porque era precisamente el artículo del cual se desprendía la necesidad
de construir un sistema de seguridad colectiva, que no significa otra cosa que, como hemos dicho antes, que se castigue a quien salga del carril por el cual se han decidido los países que forman parte de este sistema, pero que muchas veces va a significar el hecho de que estos países van a tener que intervenir militarmente para poder hacerlo. Eso pasa con el artículo 5 del Tratado de la Organización del Atlántico Norte, que es un sistema de seguridad colectiva, la OTAN, y pasa teóricamente, debería pasar con el sistema de Naciones Unidas también, en la actualidad. Bueno, esa necesidad, o digamos, esa obligación, más que una necesidad, esa obligación que habría estado de alguna forma atada a la existencia de esa noción de seguridad colectiva, preocupaba tremendamente al Lodge. Preocupaba tremendamente al Lodge que, como una buena corriente política norteamericana, pensaba más bien en términos aislacionistas. Él no era tremendamente aislacionista, no vamos a decir que no se inscribía del todo en esa corriente, pero sí tenía con respecto a ese tema concreto, tenía grandes reservas, ¿no? Valga la redundancia, porque al final llamo reservas a todo esto. El segundo tema iba a tener que ver con la soberanía de los asuntos internos, porque para temas económicos, por ejemplo, para temas arancelarios, ya se estaba hablando en este momento de liberación no quizás en esos términos, pero de elementos que tenían que ver profundamente con la liberación del comercio, con el derribo de ciertos aranceles para ciertos productos entre ciertos estados, etcétera. Y a eso le parecía demasiado, digamos, olía demasiado a injerencia de alguna manera, ¿no? Con respecto a los asuntos internos y creía que esos eran temas tan estratégicos, tan relevantes para la política interna de los Estados Unidos y para su propia seguridad, que no era discutible, ¿no? No era negociable. Y un tercer elemento era que aparecían por la propia, digamos, en el propio espíritu de Woodrow Wilson, se dejó colar en el Tratado de Versalles elementos que podían ser interpretados como una revisión profunda de ciertas políticas de los Estados Unidos, concretamente también la mencionamos en la clase pasada, cuando hablamos de los orígenes, de la llamada doctrina Monroe, según la cual Estados Unidos no solamente tendría entonces la soberanía y el poder de decisión de lo que sucede dentro de su propio territorio, sino que tendría una prerrogativa especial sobre lo que sucede en este lado del Atlántico con respecto a lo que sucede en Europa. ¿Ok? Esa postura, entonces, como ustedes ven, ya no simplemente es que se opusieron, sino que la resistencia que se da al ingreso de los Estados Unidos a la Sociedad de Naciones, que significaba, entre otras cosas, esto que les acabo de decir, ¿no? Haber puesto o haber soslayado los elementos que estas reservas vuelven a poner en el centro del debate, termina dividiendo el Congreso en tres facciones, por decirlo de alguna manera. Va a estar la facción que va a estar a favor del tratado, la facción demócrata, fundamentalmente, una fracción profundamente aislacionista, que, como les decía, es una parte de la corriente política norteamericana, lo ha sido siempre, y va a haber una facción que va a estar a favor, ¿ok? Es decir, a favor del ingreso, pero con las reservas. Bueno, la historia la conocemos. Al final, Estados Unidos no termina ingresando porque, bueno, Woodrow Wilson enferma también. Eso influye. Y Woodrow Wilson, esto ya es un análisis más posterior, pero para algunos comete el error de haber convertido el tema en un tema partidista. ¿Okay? Al convertir el tema, y en Estados Unidos ha sido tradicionalmente así, cuando un tema se convierte en tema partidista, ya es mucho más difícil, digamos, salvar ciertas diferencias que pueden existir con el contrario, sea republicano, sea demócrata. Eso básicamente en ese sentido actúan como muy similar. Entonces este va a ser un primer escollo que no va a poder superar la Sociedad de Naciones, y quizás para muchos el definitivo. Ya con esto podríamos decir de alguna manera que la Sociedad de Naciones estaba condenada al fracaso. Lo segundo que va a pasar, insisto, esto no es exhaustivo, hay múltiples cosas, y tampoco, yo no resalto acá las cosas positivas de la Sociedad de Naciones. La Sociedad de Naciones tuvo pequeños éxitos, logró resolver temas, sobre todo temas de antiguas colonias, problemas que tenían que ver con territorios. Bueno, en la Sociedad de Naciones, o la Sociedad de Naciones, se constituye una de las organizaciones que hoy forma parte del sistema de Naciones Unidas más relevantes de todas, por lo menos en términos de derechos humanos, que es la Organización Internacional del Trabajo. ¿Okay? Esa organización nace en la Sociedad de Naciones, para que lo tengan ahí en el radar también. O sea, no fue un fracaso total. No es que no hubo elementos que no sirvieran, ¿okay? Hubo elementos que funcionaron. Este segundo elemento que quiero resaltar es, como dice allí, la invasión franco-belga del Ruhr.
¿Qué es el Ruhr? El Ruhr es una zona, y va a salir luego otra zona alemana, pero en otra dimensión, o en otra lógica, que también va a significar parte del fracaso de la Sociedad de Naciones. El Ruhr es una zona profundamente industrial. Es la zona en la que hoy se encuentran ciudades, bueno, en ese entonces también. Están las ciudades como Colonia, Düsseldorf, Bielefeld, para quienes más o menos tienen idea de cómo se compone la economía alemana. Ahí está, de ahí sale. Esa es las empresas básicas de Alemania, ¿no? Ese es el sur venezolano llevado a Alemania. Ahí está, digámoslo así, todo Benalum y todas estas empresas de minerales y de hierros y etcétera. Eso está allí, ¿no? Entonces, ¿cuál era el contexto? Bueno, Alemania tenía que pagar reparaciones que estaban enmarcadas dentro del Tratado de Versalles. El Tratado de Versalles es además un tratado. Es un poco ambiguo, o digamos ambivalente, porque por un lado tenía grandes propuestas en términos de seguridad colectiva, en términos de avances de lo que significaba la política internacional, pero al mismo tiempo también todavía tenía esa intención de castigar duramente en este caso a Alemania, ¿no? Como causante de la Primera Guerra Mundial. Y esos pagos no llegaban, ¿no? Los pagos que tenía que hacer como reparaciones Alemania hacia Francia, de alguna forma no estaban llegando como tenían que hacerlo, y se ocupa militarmente en 1923 Francia y Bélgica. Bueno, lo lógico era que la Sociedad de Naciones tuviese que intervenir de alguna forma, ¿ok? No lo hace. La Sociedad de Naciones no logra de ninguna manera intervenir, digamos, mira hacia otro lado, de alguna forma se complica la activación de los mecanismos que estaban asociados a la acción concreta, y fíjense lo que termina pasando. Se reestructura la deuda alemana, se establecen préstamos internacionales, fundamentalmente desde los Estados Unidos, porque es eso que se llama el Plan 2, que lleva el nombre de Charles Gate 2, quien diseña la forma en la que Alemania de alguna manera puede salvarse de cara hacia el futuro para poder pagar estas prestaciones o estas reparaciones más bien, y que Francia y Bélgica acepten la implementación de este plan y retiren entonces sus tropas. Es decir, no la Sociedad de Naciones, sino un político, como pongo allí, ¿no? Un diplomático y un hombre de finanzas norteamericano, que después va a terminar siendo vicepresidente de los Estados Unidos, incluso, si no me equivoco, premio Nobel de la Paz. Creo que precisamente por esto, va a adquirir el premio Nobel Dobbs. Pero lo interesante es esto, ¿no? Fíjense cómo Estados Unidos no forma parte de la Sociedad de Naciones, pero al final termina Estados Unidos también de alguna forma teniendo un rol importantísimo en esto que va pasando. En el 31, esto es uno de los hechos también más importantes y que para muchos analistas de este periodo suele ser siempre citado como uno de los puntos claves en los que se demuestra que la Sociedad de Naciones definitivamente no tiene, como dice allá abajo. Esa es una frase que van a escuchar seguramente siempre de analistas yo la he escuchado múltiples veces, no sabría ubicar a quién pertenece, porque la he escuchado a varios autores. A la Sociedad de Naciones le faltaban dientes, no tenía la capacidad real, material, concreta para poder implementar sus medidas. La invasión de Manchuria por parte de los japoneses hacia China. Una operación de falsa bandera, de bandera falsa, en la que se inculpaba presuntamente a China de haber cometido un acto de agresión. Fíjense lo interesante, la motivación aparente, minerales estratégicos, algo que parece como muy moderno para la época, ¿no? Que parece como muy de hoy, ¿no? Cuando estamos hablando de minerales estratégicos, de minerales críticos y de las luchas que se están dando por este tipo de las competencias que se dan ligadas a, bueno, todo esto, el litio, el cobre, etcétera. Se va a crear una comisión, ¿ok? Se va a crear la Comisión Lytton en 1932, ante la incapacidad que se da por parte de la Sociedad de Naciones, y esa comisión va a elaborar un informe, ¿ok? ¿Qué sucede y cuál es la crítica? Bueno, no se invocó nunca el artículo 16 de la carta del Sistema de Naciones, de la Sociedad de Naciones o del Tratado, que básicamente lo que planteaba era las sanciones, ¿no? Unas medidas en contra del agresor. No se aplicó, ¿ok? Eso no se aplica. Fíjense cómo vamos viendo, y además fíjense algunos países que empiezan a aparecer, ¿no? En los hechos que van ocurriendo. Alemania está implicada de alguna forma, Japón empieza a estar implicada. Esto va a llevar a que, bueno, al final, en el 33, Alemania y Japón se retiren. Otro punto. Alemania y Japón que habían ingresado tarde, al igual que la Unión Soviética y Turquía. Recuerden, Turquía, heredera del Imperio Otomano, también parte de lo que había sido la Primera Guerra Mundial, de este lado, de Alemania. Ingresan tarde, pero cuando por fin se permite el ingreso, para muchos ese ingreso tarde
es un error. Para muchos ese ingreso tarde no vulneró el espíritu de que hubiese algún tipo de igualdad de derechos entre ellos, y eso lo va a destacar, como ustedes ven allí, en su retiro Hitler ante la conferencia de desarme de Ginebra. Va a decir, bueno, va a denunciar la desigualdad de derechos, lo cual por supuesto es una excusa barata para poder salirse de un sistema, de una sociedad de naciones que lo estaba, de alguna forma, le estaba limitando el plan que tenía de anexión de países fronterizos y después del resto, por supuesto, de Europa. Y era una sociedad de naciones que se quedaba dominada, como dice ahí, por Francia y por Gran Bretaña, ¿ok? Y se confirmaba, y esto es importante, ya definitivamente el regreso a la política del poder tradicional por parte de los estados, que era lo que se había querido superar. ¿Okay? La intención había sido precisamente la búsqueda de superar esto. Estamos hablando del 33. Esto está coincidiendo, y por eso la salida de Alemania está coincidiendo con la llegada de Hitler al poder. Precisamente en ese año es electo Adolfo Hitler como canciller en Alemania. Fíjense otro actor que aparece, ¿no? Y que va a formar parte luego de precisamente de los aliados del lado contrario a los aliados de la democracia, que va a ser Italia, con la invasión de Etiopía en 1935. Una guerra tecnológicamente asimétrica. Hay quienes destacan cómo en algunas de las batallas se daban entre los soldados italianos relativamente bien armados, con fusiles y cañones, como ustedes ven en las imágenes, y a veces las tropas etíopes tenían incluso lanzas, ¿no? El artículo 16, que no había sido aplicado en Japón, se aplica, pero de forma muy débil. Es decir, se aplican sanciones a Italia, pero por ejemplo no se aplican sanciones en temas de suministro de energía, de petróleo, que ya para ese momento era importante, ¿no? Para el tema de su máquina de guerra. Y se va a dar, y esto es grave, esto desnuda claramente cuáles son las características de esta sociedad de naciones ya para ese momento. Este pacto Hoare-Lowell, que es entre Gran Bretaña y Francia, primer ministro y presidente francés, quienes deciden de forma unilateral, insisto, unilateralmente y no amparados por algún tipo de mandato de la Sociedad de Naciones, deciden pactar o buscar pactar con Italia para que, digamos, permitir que Italia se quede con alguna parte de los territorios de Etiopía y que detenga el ataque, ¿okay? Detenga continuar con la incursión. Algo parecido a lo que de alguna manera estuvo proponiendo Trump en su momento con Putin y Zelensky, ¿no? Bueno, quédate con lo que has conseguido hasta ahora, pero simplemente detén la guerra ya, hasta este momento. Bueno, el presidente etíope en la Sociedad de Naciones dará un discurso que va a pasar a la historia, y esto es verídico, esto no es leyenda, y les va a decir, de hecho, en ese discurso entiendo que le lanzó muy duro a los políticos británicos, a Winston Churchill, etc. Él va a decir, hoy no hacen nada porque nos sucedió a nosotros, pero mañana les sucederá a ustedes. Imagínense ustedes, esto fue en 1935. Bueno, hablábamos antes del Ruhr. Si ustedes recuerdan el mapa, en la parte de arriba, justo en lo que está arriba de lo que está aquí destacado en rojo, aquí está lo que está debajo. Toda esa zona es importantísima, además por donde está ubicada. Lo que tiene a la izquierda es nada más y nada menos que la entrada del pasillo hacia Francia, que era precisamente la razón por la cual esta zona había estado desmilitarizada. Se había exigido que se desmilitarizara esta acción para de alguna manera crear una zona pivote en caso de que pudieran tensarse las relaciones nuevamente entre Francia y Alemania, ¿no? Lo cual había sido históricamente también además muy, muy común. Bueno, en el 36, 3 años apenas después de llegado Hitler al poder, comienza la remilitarización de Renania, esta zona que está acá. Y bueno, pasan varias cosas también, ¿no? Francia, fíjense que ya estamos hablando de la actuación de los estados, no estamos hablando, ya no nos preguntamos ni siquiera qué es lo que va a hacer la Sociedad de Naciones, porque como dice ahí abajo, era una sociedad de naciones que para algunos analistas no se había logrado recuperar ya definitivamente de la situación en Etiopía. Había sido tan potente en términos materiales, simbólicos, lo que había sucedido con Italia invadiendo Etiopía y la incapacidad total de la sociedad de naciones de poder hacer algo, que eran los estados por sí solos los que de alguna manera tenían que responder o buscar responder, lo que enfatiza precisamente las tesis del realismo político, ¿no? La autoayuda, la autopreservación, nadie va a hacer nada por ti, la seguridad colectiva no puede resolver las cosas. Bueno, aquí se confirmaba de alguna forma. Entonces Francia no estaba dispuesta a actuar sin el apoyo de Gran Bretaña, y Gran Bretaña, como ya ustedes muchos sabrán, estaba, digamos, instalada en la política del apaciguamiento, ¿no? El appeasement, un poco, ¿no? La tesis de Chamberlain, vamos a permitir que esta gente pueda
bueno, conseguir ciertas cosas, al final, bueno, si están recuperando su propia autonomía, quizás se debió haber dejado que lo hicieran desde un comienzo, quizás Versalles fue demasiado excesivo, etcétera. Al final simplemente buscando excusar lo que era la realidad, y era que era imposible por parte de estos países, de alguna forma, desde el punto de vista real, parar la industria militar alemana y el auge, digamos, el avance ya muy claro que de los planes de Hitler hacia el resto de Europa, y no solamente hacia simplemente qué sé yo, la recuperación de su economía o algo así por el estilo. ¿Okay? Entonces, esos elementos, cuatro o cinco elementos, no sé, que les he destacado, son importantísimos. Insisto, no son los únicos, ¿okay? Pero son elementos muy importantes que van a dejar ya definitivamente claro el hecho de que la respuesta que se había construido formalmente, porque se construyó de manera formal, como les dije, incluso fue capaz de esa Sociedad de Naciones de crear una organización que hoy sigue existiendo, no había logrado, sin embargo, conseguir los objetivos para los cuales había sido creada realmente, que era evitar, por lo menos de alguna forma, llegar nuevamente a la guerra. Entonces, en respuesta a esta crisis, el realismo se levanta, digamos, surge como una de las escuelas dentro de ahí volvemos entonces a la parte de lo que pasa entre los autores, ¿no? La academia, surge como la respuesta a esto que está sucediendo. Entonces, por eso les decía que esto es un debate que se va a dar mucho en lo material, ¿no? Por un lado, entonces tenemos lo que está sucediendo en el mundo político, que está sucediendo en los hechos concretos y ya no en la imaginación o en los deseos de algunos políticos que creen que a través de ciertas instituciones pueden lograrse ciertas cosas, sino que la realidad se impone, queramos o no, y nos guste o no, de alguna manera la realidad se impone. Y los autores, entonces, desde la academia, desde la reflexión académica, desde la cual, por supuesto, hay que decirlo, siempre es mucho más fácil también, ¿no? Llegar a respuestas acertadas y a entender qué es lo que habría que hacer. Sin embargo, logran construir de alguna forma respuestas a esto. Uno de los autores que va a ser clave, ya lo mencionamos en nuestra clase pasada, cuando hablábamos de las fuentes del realismo, va a ser Edward H. Carr, que es un historiador británico, que va a escribir ese libro brillante de la crisis de los 20 años, 1919-1939, y que, bueno, va a criticar duramente a los idealistas que, como ustedes saben, no los va a llamar idealistas, sino utopistas, ¿no? Incluso. Y eso ahora lo decíamos también en la clase pasada, sin embargo, descartar el hecho de que la utopía sea de alguna forma también necesaria, ¿no? Para salir de esa inercia, ¿no? De esa inmovilidad en la que pudiéramos quedarnos si somos únicamente realistas y estamos anclados en las realidades materiales del poder. Y posteriormente, el autor que veremos hoy de forma introductoria al final de nuestra presentación, porque ya le vamos a dedicar la clase que viene completa, Hans Morgenthau, en su obra Política entre Naciones, que, como les decía, el año es muy claro, ¿no? 1948, él escribe esto, habiéndose apenas apagado las últimas, digamos, 3 años después, pero todavía está muy reciente lo que ha sucedido después de la Segunda Guerra Mundial. La conmoción es tremenda. Además, a él lo golpea, vamos a verlo más adelante, lo golpea doblemente porque, como cualquier interesado en estas cosas, por supuesto, le causa una impresión tremenda, pero al mismo tiempo él es judío, ¿no? Él es un alemán judío, por lo cual todo lo que sucede con el nacionalsocialismo en Alemania también lo toca de forma muy directa, ¿no? De forma muy inmediata. Va a sistematizar, vamos a decir que sistematiza el realismo político. ¿Okay? Argumenta que el interés nacional es el motor de la historia y que la naturaleza humana es inherentemente competitiva. Ya para esta altura, después de todo lo que hemos visto en cuanto a los orígenes, esto nos suena como muy instalado, pero es importante porque Hans Morgenthau, como se los he ya dicho algunas veces, va a llevar a esto a los famosos 6 principios de Morgenthau, que a priori son sencillos, ¿no? Son como muy simples, no son grandes elaboraciones, pero de ellos se van a desprender nociones, ideas y conclusiones en múltiples direcciones, en algunos casos para sostenerlos, para confirmarlos, para darles fuerza, en otros casos para mejorarlos o buscar complementarlos, como va a ser precisamente la intención del neorrealismo, que ustedes van a ver en TRI 2, y en otros casos para cuestionarlos tremendamente, como va a pasar con las corrientes más apegadas al neoliberalismo o al institucionalismo neoliberal, que van a ser también en ese tercer debate.
Bueno, ¿cuál es el enfoque? Bueno, el sistema internacional es anárquico, que básicamente también va a ser un enfoque compartido con el liberalismo, que consiste esto en que no hay un gobierno mundial, ¿no? Que es lo que se habría intentado de alguna forma con el sistema de seguridad colectiva, sin que sea un gobierno en esos términos, pero sí que sea digamos, una institución, una organización que logre de alguna forma coordinar las relaciones entre los estados en todas sus dimensiones, no solamente en las comerciales o en las pacíficas, sino también en las conflictivas. Y es importante esto también, lo conflictivo, la noción de conflicto va a cambiar. La noción de conflicto que se va a manejar todavía en esta época va a ser una noción de conflicto muy cercana a la confrontación militar, a la guerra, a lo materialmente incluso casi de eliminación del contrario. En la medida en la que los debates avancen, el conflicto va a transformarse, la noción de conflicto, el concepto de conflicto se va a alimentar de nociones que tienen mucho más que ver con otras disciplinas, de la sociología, por ejemplo, incluso la psicología, y se va a hacer la problematización de los conflictos va a ser mucho más compleja, ¿no? Las dimensiones van a ser muchas más, va a ser múltiple, y el conflicto ya no tiene por qué ser algo primero, no tiene por qué ser algo dado, es decir, no es algo que está allí y no podemos evitarlo, no es una fatalidad, que es una característica del realismo. El realismo es muy fatalista en el sentido no de muerte, de fatalidad, sino de algo que es inevitable, en ese sentido, ¿no? De que algo que es que casi predestinado, bueno, o condicionado por elementos que son inamovibles o inmutables como la naturaleza humana, por ejemplo, ¿no? El conflicto va a variar, y eso es importante que lo tengan muy claro. Y por esa razón, en ese momento, cuando sí estamos viendo el conflicto desde esa perspectiva, bueno, pareciera lógico que los estados lo que deben hacer es priorizar su supervivencia y acumular poder militar y económico. El poder para Morgenthau va a ser fundamentalmente militar, más que económico, aunque lo económico no va a estar desechado ni totalmente soslayado, pero va a ser fundamentalmente militar. Otros autores, bueno, aparecen autores, aunque esto es ya más adelante, pero sin embargo, fíjense, apenas 3 años después de la obra de Morgenthau, John Hertz, claramente realista, fíjense lo que él dice: el idealismo es un tipo de pensamiento político que no reconoce los problemas que surgen del dilema de seguridad y poder. El dilema de seguridad y poder. O sea, no lo reconoce, fíjense incluso, o que lo hace solo de una forma superficial, centrando su interés sobre condiciones o soluciones racionales. Recuerden cuando nosotros decíamos al comienzo el tema de lo importante de entender qué es la teorización, ¿no? ¿Qué es teorizar? Bueno, es esto un poco, ¿no? Cuando yo centro mi interés por razones ideológicas, y por eso el primer debate es profundamente ideológico, lo es, sin duda alguna. De hecho, más adelante vamos a ver cuando critica a los críticos de que se atreven a decir que esto no es un debate realmente de relaciones internacionales, y que las categorías idealismo y realismo en realidad no nos ayudan en nada para entender qué fue lo que pasó aquí, ya lo vamos a ver. Tiene que ver con esto, tiene que ver con el tema desde que yo, desde mi ideología, desde mi posicionamiento, a veces incluso inconsciente, yo termino poniendo el foco sobre ciertos elementos de mi análisis de las relaciones o de los hechos concretos de las relaciones societales, intersubjetivas, políticas, internacionales en este caso, no entre estados. Frente al idealismo, el realismo es un pensamiento que toma en consideración las implicaciones para la vida política de los factores de seguridad y poder que son inherentes a la sociedad humana. Fíjense cómo aparece 2 veces el elemento, ¿no? Los factores que parecieran explicar lo que determina ese funcionamiento de las relaciones de los estados, la seguridad y el poder. ¿Okay? Fundamentalmente para Morgenthau va a ser el poder. Luego con Kenneth Waltz en el neorrealismo, ese poder se va a ir transformando más bien en un medio para conseguir la seguridad. Y el poder no va a ser un fin en sí mismo, sino que la seguridad se va a convertir en ese nuevo fin en sí mismo. A través del al que vamos a llegar a través del poder, sí, por supuesto, y que son inherentes a la sociedad humana. Bueno, rápidamente un resumen de lo que hemos visto entonces en esta primera parte. Bueno, liberalismo, idealismo. Su objeto de estudio, creo que esto lo vimos un poco en la primera presentación, no estoy seguro, no recuerdo si se las puse. Cooperación, la paz internacional, el orden mundial basado en normas, ¿no? Todo lo que suena mucho a eso que hoy se suele repetir, de lo que se suele hablar también mucho, ¿no? De ese orden liberal internacional. Cualquier persona que quisiera hoy
con algunas nociones sobre esto de, digamos, caracterizar ese orden liberal internacional, seguramente apelaría a muchos de estos elementos, o a todos, ¿no? La cooperación, importantísimo, por supuesto. El orden mundial basado en normas suele también repetirse muchísimo, ¿no? Como una especie de explicación casi automática de lo que es ese orden liberal internacional. Y hacia el otro lado, el realismo político, bueno, el conflicto, fundamentalmente. Como les decía antes, el conflicto visto como suma cero, ¿ok? El conflicto visto como eliminación del otro, el conflicto visto como, o como eliminación mía si no me cuido, si no me protejo, si no tomo las medidas necesarias, si no construyo las alianzas que puedan protegerme. Y que no van a ser, por cierto, ningún sistema de seguridad colectiva ante, como hemos visto, por eso la historia para el realismo va a ser tan importante, como hemos visto en el pasado, no funciona para nada, porque, bueno, vienen los italianos y le caen a palos a los etíopes que andan con lanzas, ¿no? Eso es un poco la realidad que asusta, o vienen los nazis y hacen lo que quieren con el resto de Europa. Eso es un poco lo que genera ese temor, más que justificado, creo yo, en algunos de los analistas que están viendo esto con muchísima preocupación, mirando hacia la posibilidad o hacia la necesidad de sobrevivir, ¿no? De supervivencia del Estado. Los actores principales, bueno, para el realismo fundamentalmente los estados, ¿ok? Después aparecen otras cosas, para el Estado-Nación como actor unitario y racional. Y mientras que el idealismo liberal no niega ni en lo absoluto ni que el Estado sea el primer actor más relevante. De hecho, uno de los autores neoliberales más importantes, que es Robert Keohane, él comienza su análisis, digamos, su primera etapa académica o como pensador de estos temas, él es un gran defensor de la idea de que el Estado ha definitivamente cedido espacios importantes hacia otras organizaciones o a otras organizaciones. Y al final él termina diciendo, y por eso ese debate va a ser más bien un diálogo entre el neorrealismo y el neoliberalismo, al final él va a terminar diciendo, él admite en varias de sus obras, que él ha dejado de pensar eso, que él ha terminado dándose cuenta de que el Estado sigue, estamos hablando del tiempo en el que él escribe, 70s, 80s, él se da cuenta de que el Estado sigue siendo la figura, digamos, el actor principal. Pero bueno, en la evolución del tiempo aparecerán ONGs, actores transnacionales, actores que no son, cuando se dice transnacionales, son actores que no son gubernamentales, ¿okay? Son actores, y los temas son otros, los temas van a ser otros. Lo vamos a ver un poco más abajo. Las metas, bueno, paz duradera, recuerdan a Kant, ¿no? La paz perpetua, la prosperidad económica, la protección de los derechos humanos, etcétera. Son temas a los que puedes darte el lujo, o los que te puedes dar el lujo de incluir en la agenda, y ojo, y esos temas van a expandirse muchísimo hacia el tercer y cuarto debate, sobre todo. Va a aparecer el ambiente, van a aparecer las minorías, las mujeres, etcétera, ¿no? Las culturas van a aparecer. Para el realismo político, la seguridad nacional, el interés nacional y el mantenimiento del poder pareciera ser lo elemental. O sea, pensar en algo más es no solo ingenuo, sino imprudente. ¿Okay? Derecho internacional, democracia, diplomacia y comercio global. Mira, ya demostraron que no funciona, dice el realismo. Eso no tiene sentido. Vamos con la estrategia militar, las alianzas, la seguridad y la soberanía. ¿Okay? Eso es muy, muy elemental en ese sentido. La naturaleza humana, ya lo hemos dicho, puse ahí en negritas deliberadamente perfectible para que no quiero que transmitirles la idea de que el idealismo piensa que el ser humano es bueno por naturaleza. No. Pero es perfectible, es maleable, se puede cambiar. Algo así como el sistema internacional, algo así como la anarquía. Sí, es cierto que la anarquía existe, sí, es cierto que los estados han hecho guerras en el pasado, pero puede cambiar. Quizás las condiciones, quizás ciertos elementos presentes en el sistema internacional, como la incertidumbre, por ejemplo, como la falta de información, ¿no? Los flujos de información que no son constantes, transparentes, quizás ese tipo de cosas ayuden o estén propiciando el hecho de que los estados sean más conflictivos de lo que podrían ser en realidad, ¿no? Y empiezan entonces ahí a nacer las ideas que tienen que ver con la necesidad de construir regímenes internacionales, instituciones internacionales, de anclarnos en las convenciones internacionales que han estado siempre allí de manera informal y que han servido para que los estados de alguna forma puedan funcionar, ¿no? Hay convenciones muy antiguas, ¿no? La reciprocidad, por ejemplo, que en algunos momentos no tuvieron ni siquiera que estar normadas de forma positiva, en el sentido de estar escritas en un papel, ¿no? Como una ley, como un tratado, y que sin embargo se respetaban. Es decir, que los estados han logrado en algunos momentos conseguir funcionar de esa manera. ¿Okay? Esa va a ser un poco la lógica que va a transmitirse después hasta el neoliberalismo. Para el pensamiento realista, bueno, el ser humano,
Ya lo vimos antes, por eso los orígenes son importantes. Cuando les digo el ser humano es egoísta por naturaleza, pensamos automáticamente, por supuesto, en Hobbes, con un deseo innato de poder. ¿Okay? Pensamos en Maquiavelo, pensamos en Tucídides, porque no es el poder porque sí, es el poder para evitar que el ateniense venga y me diga lo que debo hacer, ¿no? Para que el ateniense venga y me diga, aparentemente con razón, que, bueno, que la justicia se da solo entre iguales. Pablo, adelante. No, profe, quería simplemente mencionar, ya que dijo Tucídides, hace poco Xi Jinping dio unas declaraciones con la visita de Donald Trump y hizo mención precisamente a la teoría o sea, la teoría de Tucídides respecto al crecimiento de China, bueno, poniéndolo obviamente en un contexto moderno y lo que estaba pasando ahorita con China. Me llamó muchísimo la atención porque utilizó un clásico para explicar básicamente el nuevo orden o la situación actual. Absolutamente, Pablo, gracias por el comentario. Esa yo lo decía hace un rato, Graham Allison construye es una abstracción, ¿no? Al final la idea de la trampa de Tucídides es una trampa porque, fíjense lo que se asocia en este caso, es la trampa de Tucídides. ¿Caerás en esa trampa o no? ¿Cuál es la trampa? Bueno, el hecho de caer en el dilema de seguridad, en una espiral de construir cada vez más seguridad, generando inseguridad en mi contrario y así ir creciendo hasta que el conflicto sea inevitable, ¿no? Entonces un poco en este momento pareciera que China está entendiendo mejor esa trampa, ¿no? Está entendiendo mejor quizás cuáles son los caminos por los cuales puede salir o que puede evitar los caminos que de forma inevitable parecieran llevar a esa trampa. No sé si Estados Unidos lo está logrando. Que por cierto, hay otra trampa también que se asocia mucho a esta relación entre Estados Unidos y China, porque bueno, con respecto a lo que decíamos antes también, ¿no? Del orden liberal internacional. Asociado a esto del orden liberal y de la crisis del orden liberal internacional, está por supuesto la pregunta sobre el rol de China, ¿no? ¿Qué rol va a cumplir China en todo esto? ¿Esta China de alguna forma tiene la voluntad China de alguna forma de sustituir, de ocupar el rol de los que ocupó Estados Unidos durante los últimos 80 años en el mundo aproximadamente? ¿Tiene las capacidades de hacerlo? Probablemente nadie, ningún estado en la actualidad tenga las capacidades de hacer lo que hizo Estados Unidos durante los últimos 80 años, porque la realidad es totalmente distinta. Pero para muchos la pregunta es, cuando me refiero al rol de los Estados Unidos, me refiero como proveedor de bienes públicos globales. ¿Okay? Hay una asociado a ese rol de hegemón que sin duda Estados Unidos tuvo, sobre todo en el llamado momento unipolar después de la caída de la Unión Soviética, es decir, la década de los 90, básicamente desde el 90 hasta el 2001. ¿Y por qué el 2001? Bueno, porque el 2001 introduce en las relaciones internacionales un nuevo elemento que no había estado nunca tan presente, y es el elemento cultural religioso. ¿Okay? Y es la realidad de que un actor no estatal puede darte un golpe durísimo, simbólico, material, y puede reconfigurar incluso la psique de tu población. Es decir, es un reseteo casi de una buena parte del sistema operativo de las relaciones internacionales, nada más con las Torres Gemelas, no nada más con lo que sucedió en ese momento. Pero en la década previa, el momento unipolar había sido evidentemente de los Estados Unidos, ¿no? Lo que Estados Unidos hace en las guerras de Yugoslavia, la posibilidad que tiene Estados Unidos de arrebatarle Serbia, o mejor dicho, de arrebatarle Kosovo a Serbia, una Serbia prorrusa, una Serbia cercana a la Rusia postsoviética, lo hace de forma, digamos, solitaria, ¿no? En el mundo, porque puede hacerlo, porque no hay más nadie que pueda oponérsele. Pero asociado a ese rol, no hay duda alguna de que también hay una provisión importantísima de bienes públicos globales. Es decir, la inversión desde todo punto de vista que Estados Unidos imprimió en el mundo que nosotros conocemos fue gigante. Les pongo una anécdota muy concreta. Yo no sé si se las conté porque suelo repetirla, porque es una anécdota que a mí me tocó mucho, porque sucedió hace relativamente poco tiempo, y que a mí me impresionó, porque no me lo contó alguien, no lo leí, no lo vi en una televisión, sino que lo vi en persona, y además lo vi en un contexto de necesidad humana muy fuerte. Yo estuve no creo que sea el año todavía, pero casi puede ser el año, en la frontera con Colombia, en un puesto de paso, en un sitio de paso de la Organización Internacional de Migraciones. El que llevaba, el director de ese puesto, es un español, ya no sé si estará en Venezuela o si ya se habría ido,
Y él me decía que si Estados Unidos dejara, o si dejaba definitivamente Estados Unidos, como estaba amenazando Estados Unidos con hacerlo, de cooperar, de inyectar recursos a los programas de migraciones que estaban asociados a la OIM, esa casa de paso, así como muchas otras que estaban en la zona, tendrían que desaparecer. No habría ninguna manera posible de sostener ese sistema que ante mis ojos estaba recibiendo a jóvenes y niños venezolanos que caminaban hacia Colombia. De hecho, un caso que a mí todavía me sigue, a veces pienso en eso, de la nada me viene a la cabeza la idea de qué habrá pasado con esos chamos. Eran, creo que unos 8 chamos, creo que había una chama entre ellos, podían tener sus pocos 18, 19, pero entre ellos había un chamo que evidentemente era menor de edad. Y este español, que era el director, me decía, hay un problema con ellos, porque ellos dicen ser hermanos, uno de ellos dice ser hermano del niño, del menor de edad, pero no tienen papeles que lo comprueben. No sé si el chamo no tenía la cédula, o no sé, a alguien le faltaba algún documento que pudiera comprobar de alguna manera, o bueno, más allá de documentos, un menor de edad tendría que ser su representante legal, ¿no? En ese caso, en todo caso. Entonces no había forma de que el chamo pasara la frontera por la frontera oficial, por las alcabalas oficiales, lo que los obligaba, porque estaban decididos a pasar, lo que los obligaba a irse por la trocha. Y todos sabemos lo que significa la trocha, ¿no? Capaz esos chamos lograron pasar, capaz lograron llegar a Colombia, capaz tienen hoy consiguieron algún tipo de sostén económico y quién sabe, algún trabajo, aunque sea en negro, les está dando algo para subsistir. Yo no lo sé, no tengo ni idea, o no pasaron, volvieron ellos decían que venían desde Carabobo. Es más, decían que iban caminando. Yo no sé si esa parte sí no sé decir si era cierto o no. La cosa que lo que quiero decirles es que esa casa de paso, además, el rol que no sé si ustedes lo saben, cuál es el rol de esas casas de paso. Ahí no se pregunta nada a la gente que pasa por allí, no se les dice cuál es su situación legal y si han cometido algún tipo de delito. Ese no es el interés de quienes están allí. El interés de quienes están allí es darle bienestar al que está pasando, de alguna manera. Darle asistencia médica, darle comida, darle una muda de ropa en caso de que la necesite, darle una cama en caso de que necesite pasar una noche, asistencia psicológica, asistencia médica, por supuesto, si la necesita, y que siga su camino, ¿ok? Bueno, esa casa desaparecería, una casa por la cual pasaban a la semana miles de personas. Es probable que con la situación actual, esa migración, digamos, ese flujo, haya descendido, no sé en qué porcentaje, tampoco creo que haya descendido tanto, todavía, por lo menos. Entonces, además que esos flujos son a veces incluso hasta cierto punto independientes de la propia situación socioeconómica y política de los países, ¿no? Responden a otras dinámicas que son mucho más complejas. Lo que quiero llegar es que Estados Unidos de alguna forma financia eso, y eso es una muestra, una entre muchísimas. Entonces, cuando decimos Estados Unidos y su rol en el mundo, estamos diciendo eso. Estamos diciendo que sí, ha sido un hegemón, ha sido un país que ha hecho cosas como lo que hemos dicho ya muchas veces, ¿no? Y sobre todo en el marco de la Guerra Fría, intervención descarada en países latinoamericanos en los que se derrocó gobiernos electoralmente, legítimamente electos, etcétera, y en algunos casos que terminó provocando guerras civiles, en el caso de Guatemala, por ejemplo. O lo que sucede luego en el 2003 con Irak y todo lo que ha desencadenado, ¿no? en esa realidad concreta, o Afganistán, o sea, los ejemplos son múltiples. Pero lo que quería decirles es que la trampa que acompaña a la trampa de Tucídides es una llamada trampa de Kindleberger. Esta trampa de Kindleberger que han desarrollado algunos autores simplemente es la parte de la premisa o la pregunta que se hacen estos con respecto al hecho de que si China, lo que les decía yo al comienzo, si China va a estar en la posibilidad, en la capacidad y en el deseo, ¿no? Creo que todo aquí juega, de ocupar ese rol. O si más bien pasaríamos a un mundo mucho más fragmentado en el que ningún Estado va a tener ni la capacidad ni el deseo de ocupar un rol de provisión de bienes públicos globales tan importante como lo que fue Estados Unidos. Eso son temas gruesos, ¿no? Son temas gruesos que no se resuelven ni remotamente en una discusión de este tipo. Pero gracias, Pablo, porque sí, efectivamente lo vi, lo compartieron en el grupo varias veces que se mencionó, sobre todo por China. Eso me parece sumamente interesante, porque yo creo que en el fondo es un llamado de atención de parte de China a la clase política norteamericana, un poco, ¿no? A la clase política que todavía responde a la razón y que responde de algún modo al cálculo político, más que al cálculo emocional o económico, pero económico también en estándares, yo diría, no precisamente de Estado, sino a veces
dejé pasar hace poco una noticia que no profundicé, digo, la dejé pasar porque vi el titular, luego me puso otra cosa y ahora recuerdo que no la abrí, pero decían algo así como, bueno, que se vinculaba algo, amigos o familia de Donald Trump con respecto a algunas de las inversiones que se estarían dando en Venezuela o que se darían en Venezuela o que se van a dar en Venezuela, yo no sé. Entonces son cosas que no sorprenden, ¿no? Son cosas que no llaman la atención con esta administración actual en los Estados Unidos. Bueno, naturaleza humana lo decíamos, es algo que ya hemos dicho, y los ejemplos históricos, bueno, el liberalismo es base, la creación de la sociedad de naciones, la formación de fíjense, aparece la formación de la Unión Europea, porque, no sé si se los comentaba a ustedes también, la Unión Europea va a ser una piedra en el zapato tremenda para el pensamiento realista posterior a la Segunda Guerra Mundial y posterior mucho más, estamos hablando ya de cuando la Unión Europea se forma como unión, digamos, se constituye como unión, o digámoslo de otro modo, trasciende la simple, por supuesto, comunidad económica del acero y el carbón, no mucho más que eso, incluso trasciende la realidad de la comunidad económica y se convierte en algo que tiene como se dirige, aunque no lo haya logrado, aunque haya sido fracasado su intento de construir una constitución única, etcétera, pero se dirige hacia la idea de un Estado europeo de alguna manera, ¿no? Tiene un parlamento, con múltiples críticas, con el euroescepticismo campante. En Alemania la extrema derecha profundamente euroescéptica es primera fuerza política para las próximas elecciones, es decir, no es que esto está pasando pero la existencia tan prolongada, tan estable de esa Unión Europea para el pensamiento neoliberal institucional pareciera ser una prueba muy clara de que hay otros elementos, y no solamente el conflicto constante, no solamente la propensión a la guerra, hay otros elementos que explican el comportamiento de los estados. Entonces, por eso aparece ahí la Unión Europea. Y bueno, para el realismo político, la Guerra Fría, el equilibrio de potencias, por supuesto, del siglo XIX, el concierto de Europa, es lo que de alguna forma explica las relaciones internacionales. Bueno, características del idealismo, sobre la base, bueno, estas láminas se las voy a enviar de todos modos, voy a pasarle por encima, voy a simplemente leer lo que está en negritas, porque quiero llegar a la parte en la que, como les decía al comienzo, esta presentación les voy a mostrar también cómo hay una doble crítica que se va a hacer al debate. En primer lugar, al debate mismo, ¿no? Como insuficiente, como poco útil de algunos autores, ojo, no de todos los autores. Yo creo que es un debate interesante, yo creo que es un debate que trae consigo temas que son gruesos, pero bueno, hay autores que van a decir no, porque al final, primero, no existe tal debate, ¿no? Se está dando dentro de un mismo paradigma, eso lo vamos a ver nosotros al final, cuando ya va a ser nuestra última clase, cuando les dé una introducción al debate interparadigmático, porque con eso van a comenzar ustedes en Tri2, y yo creo que ustedes se vayan a Tri2 con una idea sólida de lo que es ese debate interparadigmático, que es muy interesante además. Y luego de esa crítica que se hace al debate, una crítica al idealismo como noción, no el idealismo desde el realismo, sino el idealismo incluso como construcción, como categoría, palabras más, palabras menos de la premisa. No, esto no está explicando lo que realmente es esta gente, ¿no? Esta gente es otra cosa, pero no tiene por qué ser, no tiene llamar además que es una mezcla de muchas cosas, ¿no? Es un grupo de autores que entre ellos a veces entre los cuales hay contradicciones, sus premisas no son lo suficientemente sólidas como para construir una propuesta o un programa de investigación lo suficientemente sólido, robusto, etc. Pero en todo caso, las características que ustedes pueden llevarse, ¿no? como elementos claves de lo que es el idealismo: fe en el progreso, en la naturaleza humana. Esto es muy kantiano, además también, ¿no? Recuerden que Kant pensaba que casi de forma inevitable y por la razón humana, el ser humano iba a ir dándose cuenta de qué es lo que le conviene y qué es lo que no le conviene, bien, diciéndolo de forma muy, muy simple, ¿no? Muy caricaturesca. Su visión no determinista del mundo, ¿no? Eso sí es muy importante, ¿no? Frente al realismo, que es muy fatalista, como les decía, muy determinista, porque claro, si al final todo se constituye sobre la naturaleza humana, pues la naturaleza humana no cambia, ¿no? Nosotros de alguna manera, muchos de ustedes, Pablo, tú lo acabas de decir, ¿no? Los chinos citando a 25 siglos atrás, ¿okay? Claro que también es interesante eso, ¿no? Que venga precisamente de China, que de alguna forma trata siempre ojo, lo trata y lo puede hacer sin ningún esfuerzo porque está allí, trata de hacer referencia a lo que significa China en la historia del mundo,
¿no? A lo que significa, a la prolongación de su historia, que no es lo mismo que decir que naciste hace 3 siglos en 1776, ¿no? Es otra cosa. Te puedes dar el lujo recuerda un poco, salvando algunas, por supuesto, las diferencias, ¿no? Pero esa anécdota del talibán que le decía al oficial norteamericano, ustedes tienen los relojes, pero nosotros tenemos el tiempo, ¿no? Un poco esas dos dimensiones distintas en las que se mueven a veces algunos de los estados. Su radical racionalismo en términos de la razón, ¿no? De nuevo Kant está allí como muy fuerte, ¿no? Esta idea de que la razón nos lleva a que la moral cobre un rol importante dentro de la actuación de los actores y de los tomadores de decisiones en las relaciones internacionales, y la afirmación de una armonía natural de intereses que, como ustedes vieron en las lecturas, Carr destruye, ¿no? O por lo menos intenta hacerlo, y me parece que tiene unos argumentos bastante sólidos. Por su lado, en el realismo también lo hemos dicho ya, pesimismo antropológico, lo va a caracterizar de forma muy clara. Tiene una visión más determinista del proceso histórico, ya lo hemos dicho, ¿no? Hay menos margen de actuación de obrar al obrar del humano, ¿no? Esa perfectibilidad, esa posibilidad de hacer las cosas mejor, eso no está tan claro. No existe una armonía natural de intereses entre los estados. El realismo establece una clara distinción entre los códigos de moral del individuo y del estado. Importantísimo. Eso es Maquiavelo. Eso es Richelieu, cuando dice yo soy católico, pero antes de ser católico soy francés, ¿no? Hay un interés del Estado, una realidad, una dimensión del Estado y una dimensión personal. Yo no puedo supeditar la dimensión del Estado a la dimensión personal. Es irresponsable, es inmoral incluso. Es una forma distinta de moral. Es la moral del Estado. La supervivencia del Estado se convierte en un imperativo moral para el realista, si se quiere, tergiversando deliberadamente a Kant. Las críticas al debate. Este libro antes se conseguía en el pasillo de la universidad. Yo no sé ahora cómo está, no lo recorro mucho, como cuando era estudiante, por supuesto, pero además entiendo que uno de los puestos que estaba allí, que mejores libros vendía, tienen una tienda ahora, que son unos hermanos que creo que ellos son libaneses, creo que son alguien, César, creo que levantó la mano. César, adelante. Quizás estás hablando y tienes el micrófono cerrado. Ajá, no, ahora quizás habías puesto el micrófono levantaste la mano sin querer, no pasa nada. Si quieres intervenir, cuando quieras. Les decía que estos muchachos tienen una tienda en el Paseo de los Ilustres, si no me equivoco, que se llama El Mundo del Libro, algo así se llama, y ellos quizás a veces tienen este tipo, ellos antes conseguían muy buenos libros. En fin, lo que les quiero decir es que este libro es un clásico. Si ustedes quieren profundizar en todos estos temas, Introducción a las Relaciones Internacionales, no es ni remotamente el único ni el mejor, pero es un libro importante, sobre todo en castellano. ¿Okay? Es un libro obligado para todo estudiante de Relaciones Internacionales pasar por aquí. Otro autor importante es el vasco Kepa Soddupe y Esther Barbé. Digamos, son los 3 autores que en castellano escriben sobre estos temas que más, desde el punto de vista teórico, ¿no? Desde el punto de vista de las teorías de las relaciones internacionales, que quizás les pueden servir. Bueno, esto que pongo acá es del Arenal. Fíjense, la separación entre idealistas y realistas no es absoluta, sino relativa. Fíjense, ya para lo que veníamos viendo, esto suena como de repente como a contracorriente. ¿Cómo es la cosa? ¿Cómo que relativa? O sea, estamos viendo que son escuelas que efectivamente no hay como mucha coincidencia. Dicen, es muy común encontrar teorías que combinen elementos de ambos enfoques, rompiendo con esta dicotomía rígida. La diferencia real no reside en las categorías cerradas, sino en el énfasis que cada autor otorga a los componentes de la política. Fíjense, pareciera que es una cosa como gradual, ¿no? Depende cómo yo voy graduando la intensidad con la que tomo en cuenta ciertas cosas o ciertos elementos, que puedo ubicarme un poco más hacia una escuela o hacia otra. Algunos priorizan los aspectos cooperativos y otros priorizan los aspectos conflictivos. Bueno, poco es la visión del Arenal. Uno pudiera, por supuesto, increpar e interpelar un poco estas nociones, pero me parece que es importante que ustedes lo tengan, para que tengan sobre todo claridad en el hecho de que esto no está escrito en piedra, y como les decía al comienzo, al final, y eso estamos claros todos, las teorías son arbitrariedades académicas, ¿okay? Eso no existe. Los debates son arbitrariedades y abstracciones académicas, ¿okay? Y para abstraer, como lo hemos dicho muchas veces, hay que simplificar muchas cosas, ¿okay? Hay que dejar cosas por fuera. Hay que crear o buscar regularidades, ¿no? Entonces, eso complica a veces el análisis de los fenómenos sociales. Debido a la ambigüedad inherente a los términos idealismo y realismo, autores como Quincy Wright cuestionan la utilidad de esta distinción en el campo de las relaciones internacionales. Wright sugiere que clasificar bajo estas etiquetas puede ser contraproducente y propone que se busca
que si se busca, perdón, una antítesis más objetiva, que la simple división entre optimismo y pesimismo sería más preciso distinguir las políticas bajo estos otros ejes. Por ejemplo, unos que estén basados en temporalidad, otros en alcance y orientación, que serían corto plazo versus largo plazo, política nacional, política humana, políticas agonistas. Agonistas, esto es la idea un poco de Chantal Mouffe, ¿no? Del contrario, ¿no? De la contraposición, del enfrentamiento, versus políticas cooperativas. Ya que no pasa la... Ajá. Hay uno de los elementos que efectivamente sí hace pensar que o existen más coincidencias que diferencias, o más coincidencias de las que pudiéramos pensar a primera vista entre estas escuelas, es esto, ¿no? El hecho de que hay un punto de encuentro basado en la teoría internacional clásica. Más allá de sus diferencias, tanto el idealismo como el realismo comparten una base común que los distingue de las nuevas corrientes. ¿Cuáles son esas nuevas corrientes? Sobre todo las que van a aparecer en el cuarto debate, ¿ok? Y una corriente que va a aparecer en el debate interparadigmático, pero no se los voy a adelantar todavía, pero efectivamente en el debate interparadigmático aparece una corriente que viene a, de alguna forma, discutir duramente con estas corrientes más tradicionales. En el cuarto debate, sin duda, en el cuarto debate la cosa se sale por completo de control en cuanto a los ejes metodológicos incluso y ontológicos de alguna manera también. Dependiendo de la corriente, este concepto se utiliza para fines, perdón, ya que no, se basa en la teoría del estado de naturaleza. ¿Okay? ¿En la coincidencia que se basa? Bueno, sí, se basan en la teoría del estado de naturaleza. Anarquía, lo van a llamar ambos. Este concepto funciona como el punto de partida o referencia principal para todas las discusiones. Y dependiendo de la corriente, es decir, dependiendo de si estamos más cerca o más lejos del idealismo o del realismo, este concepto se utiliza para fines distintos. En el caso, afirmar la anarquía para validar el estado de desorden internacional, si hago mucho énfasis en la anarquía, pues bueno, por supuesto estoy acercándome al realismo en este caso. Proponer soluciones, ¿no? Para intentar superar dicho estado mediante proyectos de paz o la creación de organizaciones internacionales. Y esto es una paradoja, porque al final esa idea idealista termina pareciéndose mucho a la idea de Hobbes. Entonces, por eso a veces se considera como paradójico el hecho de que el idealismo termine coincidiendo con Hobbes, más allá de que Kant coincidiera con Hobbes en cuanto a la naturaleza humana, grosso modo, el idealismo termina coincidiendo con Hobbes en la propuesta que hace al final, ¿no? Ese sistema de seguridad colectiva es una suerte de Leviatán universal. De hecho, hay un libro de uno de los autores neoliberales institucionales más importantes de la actualidad, que se llama John Ikenberry, y se llama, el libro, si no me equivoco, estoy casi seguro que es algo así como el Leviatán liberal. ¿Okay? Él mismo asume esta idea de que efectivamente el liberalismo termina construyendo en lo internacional un intento de trasladar esa construcción que se logró en los estados, ¿no? en el ámbito doméstico. Y bueno, importantísimo, ¿no? Va a haber una coincidencia metodológica, eso también es importantísimo. Ambas corrientes, realismo y liberalismo, emplean las mismas metodologías y técnicas de análisis y corte tradicional. ¿En qué se basa esos sistemas metodológicos? Bueno, primero, enfoque cualitativo, lo dice allí, el tema de la centralidad de la historia, el elemento histórico va a ser importantísimo. Pero el enfoque cualitativo es muy importante mencionarlo porque en el segundo debate, que ustedes van a ver dentro de 2 clases, ya si no me equivoco, cuando hablemos del segundo debate, vamos a hablar precisamente de la incorporación del enfoque cuantitativo, ¿ok? Que va a tratar de alguna forma de complementar y en algunos casos incluso sustituir ese enfoque cualitativo que para muchos pudiera ser inexacto o pudiera llevarnos a conclusiones inexactas, ¿no? Y a predicciones inexactas, porque también lo que se quiere aquí un poco es predecir lo que va a ocurrir. Y por supuesto la centralidad del Estado como actor, ¿ok? Y eso va a delimitar claramente la metodología que se utiliza en estas escuelas. Entonces este debate, según algunos autores, en el fondo no es tanto un debate. Y esto con lo que les estoy diciendo, les estoy abriendo ya la ventana al debate interparadigmático que se va a basar básicamente en eso, ¿no? En decir, una escuela que va a aparecer va a decir, ustedes han debatido entre ustedes todo el tiempo, pero ustedes son un mismo paradigma. Hay otros paradigmas distintos a los que ustedes están planteando. Bueno, sobre la utilidad, esto quizás un poco rápido, la tradicional división entre realistas e idealistas tendrá una utilidad muy limitada para el estudio académico, según estos autores. Aquí hay una perspectiva interesante de Lichhardt, es un politólogo,
que habla del verdadero debate. Fíjense que él ya abre de forma muy clara la puerta a ese segundo debate. Dice, la disputa entre realistas e idealistas ocurre dentro de los límites del paradigma tradicional. Él lo llama paradigma tradicional, otros lo van a llamar paradigma estatocéntrico, porque van a rescatar como lo más relevante el hecho de que el Estado es el actor desde el cual se analiza absolutamente todo. Y si tú analizas todo desde el Estado como actor, incluso los temas que tú analices van a ser temas que van a estar vinculados hacia la supervivencia y a la realidad de ese actor. ¿Okay? Quién es el actor va a ser clave, y va a ser siempre clave a la hora de poder definir los temas y las metodologías del análisis. Entonces Lippert sigue diciendo, el debate verdaderamente central y profundo no es el que ocurre entre realistas e idealistas, sino el que enfrenta a los defensores del paradigma tradicional, es decir, realistas e idealistas, contra los partidarios del paradigma behaviorista. Eso es el segundo debate. Él está abriéndole la puerta al segundo debate de forma muy clara. Dice, para quienes asumen esta postura, el debate realmente importante no es si somos idealistas o realistas, fíjense, sino cómo podemos utilizar métodos científicos para entender fenómenos políticos complejos, independientemente de la etiqueta ideológica que se le ponga al estudio. Aunque, según algunos autores, la distinción entre idealismo y realismo carezca de peso metodológico frente al reto del behaviorismo, o el conductismo, como lo queramos llamar, su importancia sigue siendo indudable desde una perspectiva ideológica. Como les dije, vamos a ver behaviorismo cuando lleguemos al segundo debate, cuando estudiemos fundamentalmente, cuando veamos buena parte de Allison, ¿okay? Con los tomas de decisiones. Y por último, quería comentarles, lo que estamos viendo antes era la crítica al debate. Esto es una crítica a la noción de idealismo en las relaciones internacionales. Y viene de un autor, Lucian Ashworth, que no lo hace en este libro. Lo que pasa es que lo hace en un artículo, lo pueden conseguir, está disponible en internet. ¿Dónde está? What are the idealisms in the interworld international relations? Ese es el artículo en el cual él le cae a palos a la noción del idealismo en las relaciones internacionales. Pero ese libro, que no he leído, no lo conozco, no puedo decirles qué tal es, también es de él, ¿no? Por eso quería ponerles allí algo para que ustedes puedan ubicarlo de alguna forma. Y también, ¿no? Una historia del pensamiento internacional. Suena prometedor, ¿no? No he visto el índice, pero suena interesante. Un aporte fundamental a la corriente revisionista que cuestiona la historiografía tradicional de las relaciones internacionales. Fíjense, la historiografía y tradicional. ¿Por qué? Porque lo que hemos hecho nosotros hasta ahora es eso, revisar la historia de las relaciones internacionales como disciplina. Y esa revisión nos llevó, de forma inevitable, porque así está planteado, desde lo tradicional, pasar por un debate que se llama idealismo-realismo. ¿Okay? Pero no quiero dejarles de decir que existen dudas con respecto a que ese debate realmente es tan debate como algunos plantean, y en este caso, en que uno de los actores de ese debate realmente es lo que se dice que está haciendo. Entonces él argumenta que la narrativa estándar de la disciplina de las relaciones internacionales, que sostiene la existencia de un gran debate entre idealistas y realistas durante el periodo de entreguerras, es una simplificación histórica falsa que ha perjudicado la comprensión académica del pasado. Críticas a la noción del idealismo, muy rápidamente. Inexistencia del idealismo como paradigma. Él plantea que el idealismo no puede constituirse como un paradigma. El término idealismo o utopismo, si vamos a ¿cómo se llama? A Carr, no describe de forma precisa un grupo de pensadores, sino que se utilizó de manera inconsciente y a menudo como un insulto intelectual por parte de opositores al cambio. Es cierto, sobre todo con respecto a lo del utopismo. Eso en ese caso es totalmente cierto. Hay una distorsión histórica, ¿no? Él dice y esto, ojo, esto se puede aplicar también al realismo. Ahora que lo pienso, hay un artículo muy bueno que también pone en cuestionamiento los supuestos anclajes del realismo o de los elementos más fundamentales del realismo en el pasado. Por ejemplo, la noción de equilibrio de poder. Hay autores realistas que tratan de, precisamente apelando a la historia, de decir que la noción de equilibrio de poder es tan potente que ha estado en la historia presente durante toda la existencia de las relaciones internacionales. Y es un anacronismo, ¿no? Un poco a veces esto. Y tiene que ver un poco también con esto, ¿no? La distorsión histórica de interpretar el pasado solo en términos del presente, ¿ok? La confusión conceptual. El autor sostiene que los escritores etiquetados como idealistas eran, desde un punto de vista de la teoría política, materialistas y reformistas graduales, no soñadores de utopías. Es válido. Yo lo considero bastante válida esta crítica también. Fíjense que cuando buscamos los autores que sostienen al idealismo, en realidad, aparte de Wilson y de Kant, hay más, pero los que suelen citarse son estos, y Kant es en otra dimensión, es una dimensión mucho más filosófica.
o sea, yo creo que hay algo de carne en esto que propone este autor ojo, como les decía, ha sido bastante aceptada esta idea. El impacto de Carr, el autor de este libro de la crisis de los 20 años, popularizó esta falsa dicotomía para desacreditar a los opositores de la política de apaciguamiento de Neville Chamberlain. Recuerden que él era británico, él era inglés, agrupándolos erróneamente como utópicos. ¿Okay? O sea que habría incluso una posición allí interesada por cuestiones de nacionalidad, por cuestiones de interés nacional, el interés británico. Desmiente 3 cargos comunes atribuidos a los idealistas. Supuestamente la desatención a los hechos, ¿no? Abstractas que en los hechos históricos concretos, y dice falso. Los escritores mencionados eran minuciosos en el estudio de causas y efectos basándose en datos para proponer reformas graduales. La supuesta subestimación del poder también dice falso. Estos autores, esto todo es el artículo que les digo que lo pueden buscar. Estos autores tenían una visión progresista del poder y entendían su naturaleza, simplemente creían que podía tener un lado social positivo, además del destructivo. ¿Okay? Ojo, eso en el fondo no me parece que, digamos, desdiga demasiado de la idea de que pueda existir esta corriente idealista en su momento. Y defensa del status quo, falso, eran pensadores normativos que criticaban activamente el orden establecido y abogaban por cambios radicales, al contrario que los realistas de derecha que buscaban retornar a la diplomacia previa a 1914. Fíjense, aquí se me fue a ponerle un título a esto, creo que ya estamos llegando al final de todos modos. Ajá, sí. Sobre la inutilidad del término, bueno, el idealismo como concepto de las relaciones internacionales, eso es directamente de él. Es inexacto, confuso y a menudo se usa para describir a un grupo tan diverso de personas que resulta intelectualmente inútil. Sobre el uso retórico de los términos, todo es utópico hasta que se intenta. Claro, el utopismo fue una creación, fíjense que eso no trascendió demasiado, se fue usado por Carr fundamentalmente, pero se suele llamar a esta escuela como liberal o sobre todo idealista. Y el término idealismo no tiene razón de existir en el léxico de las relaciones internacionales. Propone abandonar esta etiqueta y las generalizaciones simplistas en favor de estudios históricos profundos que devuelvan la complejidad de los debates entre guerras, los cuales giraban más en torno a ideologías claras, es decir, conservadurismo, liberalismo y socialismo, que a una supuesta batalla entre realismo e idealismo. Y es interesante porque esa propuesta de esas 3 escuelas que les plantea, conservadurismo, liberalismo y socialismo, guárdenlo ahí en su disco duro. Cuando veamos el debate interparadigmático, la van a poder asociar perfectamente a las 3 escuelas que se enfrentan en el debate interparadigmático. O sea, son exactamente, o digamos, podemos trasladar perfectamente a eso. Y por último, Morgenthau. Esto es muy rápido, no voy a hablar mucho de esto porque esta es la introducción. Yo quería que ustedes leyeran un poco Morgenthau para que tuvieran digamos, la lectura ya adelantada con respecto a lo que íbamos a ver hoy. Si lo hicieron, seguramente todo esto se les hizo mucho más potable, y lo han podido además ver en clave Morgenthau, ¿no? En lo que plantea Morgenthau en sus 6 principios, por ejemplo. El perfil de Morgenthau, sí quería decírselos, por eso dedico una parte a su persona, es muy interesante, ¿okay? Como les decía, es alemán, judío, huye, como dice allí, tras el ascenso de Hitler en el 33, se vio obligado a vivir fuera del país, tiene una etapa en Ginebra, tiene una etapa en Madrid, en España, y termina moviéndose a los Estados Unidos y obteniendo incluso la nacionalidad y convirtiéndose en uno de los más, al final lo puse abajo las universidades en las cuales había trabajado, pero termina convirtiéndose uno de los junto con, yo diría, un personaje muy parecido en ese sentido, quizás más apegado a lo académico que Kissinger, pero también muy similar a Kissinger, ¿no? En términos de, bueno, primero realistas los dos, y segundo, que bueno, tienen una influencia tremenda, o digamos, lograron tener una influencia tremenda sobre la política norteamericana. Y publica no su único libro, por supuesto, pero publica esta obra que se va a constituir como una de las obras más importantes en las relaciones internacionales desde la perspectiva realista y obligada para cualquier interesado en las relaciones internacionales, ¿no? No solamente aquellos que se inscriban en el realismo. ¿Y qué vamos a estudiar nosotros entonces en lo que nos queda, o digamos, bueno, es la clase que viene? Fundamentalmente esos 3 elementos que están abajo. Los 6 principios de realismo político, vamos a revisarlos. Como les decía, en el momento se los dije, no es la cosa más elaborada del mundo, pero sí es interesante porque a mí me parece que de forma muy simple, que después Kenneth Waltz va a criticar precisamente esa simpleza, pero a mí me parece muy interesante como de forma muy simple, también en el 48, ¿okay? No, el mundo en términos de complejidad no es el mismo mundo que estamos viendo hoy, entonces olvidarnos, tratar de ser un poco menos injustos o menos duros con su análisis.
Me parece que explica bastante bien, por lo menos, lo que es su propuesta, la propuesta del realismo político. Vamos a revisar el concepto del poder y la relación del concepto de poder con la política internacional, cómo están totalmente asociados y determinados uno al otro, que es un concepto de poder que es interesante tenerlo claro, porque luego, más adelante, en algún momento se encontrarán con el concepto, la elaboración de Joseph Nye, el concepto de poder blando, ¿no? Que para el realismo político, al final, el realismo clásico no sería nada parecido al poder. O sea, porque no, el poder blando ni siquiera implica la voluntad, o digamos, la acción de ejercer una voluntad específica en el otro, ¿no? Yo no activo ningún tipo o no actualizo ninguna potencia para poder generar cambios en la conducta o motivar conductas en el otro, ¿no? No lo hago, simplemente desde la identidad, a veces incluso, desde la legitimidad que pueda tener, desde otras dimensiones muy distintas a la de la activación de ciertas o de actualización de ciertas potencias, yo logro generar conductas. Sin embargo, existe. El poder blando está incluso medido. Hay una página interesantísima que yo sigo, que mide de forma continua las influencias desde el poder blando, las influencias en el llamado, en toda la zona del Indo-Pacífico, ¿no? Entonces ahí ustedes pueden ver cómo se relacionan, por ejemplo, China, Japón, Estados Unidos, por supuesto, con el resto de los países de la región, ¿no? Y cómo van variando según las influencias que tienen sobre estos países. Y por último, bueno, por supuesto, la noción sobre interés nacional. Y con esto cerramos hoy. Bueno, yo quería terminar con esto, ¿no? El primer debate no fue solo una disputa académica sobre métodos, sino un choque fundamental sobre la visión del mundo, el progreso humano y la naturaleza de la política, porque a pesar de lo que hemos dicho en esta última parte de las críticas, yo sí creo, sin duda alguna, y tiene que haber sido así, si no, no habría generado tanto y no seguiría generando tanto este debate, porque como les decía, este debate parte de debilidad, entre comillas, de no tener debates previos, de ni siquiera tener una disciplina previa, ¿no? Nace con la disciplina fundamentalmente, y los debates que le siguen van a encontrar en este debate un piso teórico bastante sólido, bastante robusto. Entonces yo sí creo y estoy convencido de que hay elementos potentes, ¿no? En las propuestas y en los postulados que están presentes en las escuelas que participan en este debate. Y bueno, esas preguntas, si alguien quiere intervenir ahora, si alguien quiere hacer una pregunta, un comentario, por supuesto, bienvenido. Quizás para que se las lleven, quizás para que las preparen para la semana que viene si ustedes quieren, o las pueden contestar en el grupo también, es válido. La pregunta, bueno, podemos decir que hubo o hay incluso un debate realmente, o coinciden más bien con estas posturas de quienes dicen, no, bueno, en realidad llamarlo debate desde un punto de vista orgánico es como exagerado, ¿no? Al final terminan siendo como las contradicciones clásicas existenciales casi de la filosofía más primitiva en términos temporales del ser humano. Y una pregunta que estaría, por supuesto, es un debate resuelto. Yo creo que es una pregunta más bien retórica, porque yo creo que no, precisamente porque los problemas que aborda son problemas existenciales, ¿no? del ser humano. ¿Y por qué? ¿No? Ese sería mi por qué. No sería un debate no resuelto, bueno, porque yo creo que aborda problemas sobre los cuales la mente humana todavía tiene mucho que decir, y probablemente tenga mucho que decir siempre, ¿no? Porque son debates o son temas y cuestionamientos, reflexiones que van gravitando simultáneamente entre lo material y lo inmaterial, ¿no? En lo simbólico, en lo cultural, y creo que allí resolver ese debate o resolver ese tipo de situaciones no aplica. Entonces, bueno, lo dejamos hasta acá por hoy. Como les dije entonces, ya la próxima clase vamos a meternos con Morgenthau. Yo les voy a mandar, creo que les mandé una lectura de Morgenthau, la que aborda los 6 principios. Les voy a mandar una que trata sobre el interés nacional, y creo que una sobre el poder. Tengo que revisar cuáles son las que tengo allí. De modo que podamos abordar entonces a Morgenthau la semana que viene, ya definitivamente, y con eso cerraríamos esta etapa correspondiente al debate idealismo y realismo, y pasaríamos entonces al segundo debate, que eso lo vamos a ver en una clase, no requiere tanto, o mejor dicho, la introducción al segundo debate, y luego pasaremos entonces al despliegue, por decirlo de algún modo, a la implementación de los elementos fundamentales de estas escuelas, ¿no? De las escuelas que
comienzan, como hemos dicho, desde el conductismo a traer elementos hacia el análisis de la política exterior. Fundamentalmente es eso, ¿no? El análisis de cómo porque parte, para el segundo debate, esto ya estaba resuelto, supuestamente, ¿no? Aparentemente ya estaba todo esto resuelto. Esa pregunta sí pareciera haber sido quizás demasiado precipitadamente, pero creyeron haberla resuelto y parecía entonces que el problema, y fíjense que Liskar también lo pensaba así, ¿no? El debate real no es algo que corresponde más a las ideologías que van a existir siempre, sino cómo resolvemos esto de forma metodológica y científica. ¿Ok? Ese va a ser el debate para muchos más importante. Entonces, bueno, lo dejamos hasta acá. En caso de que no haya más preguntas o comentarios, les deseo una feliz noche y nos veremos entonces la semana que viene. ¿Ok? Muy bien, quedamos entonces así. Cerramos por aquí. Nos vemos la semana que viene. Que estén muy bien. Buenas noches. Hasta luego, buenas noches. Dale, bro, Chao, feliz buenas noche. Que descanse, profesor. Igualmente. Gracias, Alexandra.